Muy buenas tardes, chicos, vamos a continuar ya con un nuevo tema del tercer parcial. Acuérdense que me van a estar enviando apuntes, pero espérense hasta que me envíen sus sellos de segundo para que yo les empiece a enviar los del tercero, así que no se asusten si no les llega todavía, ¿ok? El tema que vamos a ver, como ya pudieron haber visto en el título, vamos a ser las declinaciones del latín. Ojo, en las clases anterior vimos lo que viene siendo qué son las declinaciones y los casos. Y cada caso mencionaba si es vocativo, genitivo, dativo, nominativo, etc. Y de esa manera identificamos algunas cosas que vamos a recordar en esta clase. Ahora vamos a ver lo que viene siendo las declinaciones en latín, o sea, lo que se va a identificar dentro de ellos. Empecemos con pequeños detalles. Antes de comenzar, hay que recordar primeramente lo que es una declinación. ¿Ok? Pues una declinación prácticamente es el procedimiento morfológico, o sea, cómo se va colocando una palabra para expresarla de diferentes maneras. Y para eso utilizamos lo que vienen siendo los casos. Por ejemplo, en el castellano podemos identificar una palabra por medio del género. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos identificar palabras masculinas y palabras femeninas. O también por el número, quieres por las cantidades. Por ejemplo, podemos decir un futbolista o los futbolistas. De esa manera podemos identificarlo, ya sea el género, como por ejemplo decir la silla es una palabra femenina, o decir el auto, que es una masculina. Y números, y obviamente es para identificar plural o singular, es decir, la estrella o las estrellas. En el latín utilizamos lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que vienen siendo los casos, y ya vimos una clase para identificarlas, como qué definición o qué más bien qué función tiene cada uno, si es nominativo, si es genitivo, si es dativo, si es acusativo, vocativo y ablativo. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Bien, entonces con esto vamos a repasar algunas cosas. Bien, antes de comenzar a lo que vienen siendo nuestras declinaciones, tenemos que identificar, por ejemplo, cómo funciona el idioma que vamos a estar estudiando. Y hay que recordar que el español junto con el latín son lenguajes flexión. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso cuando vimos las ramas y las ramificaciones? Bien, son flexibles, pueden ser modificadas rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una palabra, ya sea un sustantivo, un verbo o un adjetivo, pueden ser identificadas, incluso modificadas. Una misma palabra, solamente añadiendo o quitando algunas partes de ellas, puede ser utilizadas de diferentes formas, o sea, sustantivo, adjetivo o verbo. Por ejemplo, la palabra silla es una palabra, es un sustantivo, es un sujeto, la silla. Pero para convertirlas en un adjetivo, podría ser ensillado. O si es un verbo, puede ser ensillar. ¿Se dan cuenta qué es lo que se cambia? Por ejemplo, podemos añadirles algunas cosas a silla y cambiar si la misma forma es adjetivo o es verbo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que identifiquen, porque en el latín lo vamos a identificar de esa manera. De esa manera podemos identificar qué es una raíz y qué son los afijos. Eso ya lo habíamos visto en taller de lectura, si no acá les voy a poner un video de sugerencia para saber qué piensan. Una vez identificado que el español, al igual que el latín, que es el que vamos a identificar, es
una lengua flexión, o sea que puede ser que se añade una pequeña partidura a nuestra palabra y de esa manera cambiarle nuestro significado o darle un sentido diferente, es lo que quiero que ustedes vayan analizando, ya que una palabra en latín, con añadiéndole eso, podemos identificar si es un nominativo, si es dativo, etcétera, etcétera. Y es a donde vamos a continuar, ¿ok? Vayan tomando nota esta parte porque es la que quiero identificar. Primero, antes de iniciar con las partes para identificar una declinación en un caso, vamos a añadir algunas reglas, ¿ok? Estas reglas van a ser identificadas en todo tipo de declinaciones. Primera regla: en toda declinación solo va a cambiar la terminación de la palabra raíz dentro de ella. La raíz va a permanecer y lo demás va a cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Como mencionamos hace un rato, la palabra raíz era silla y dentro de ellos identificamos en y ara para decir ensillar. La palabra raíz siempre se va a quedar de la misma forma. 2. La raíz de una palabra se conoce colocándola dentro del caso genitivo o pues quitándole esas características. Esto hay que identificarlo mucho porque para identificar cualquier palabra es la parte raíz, hay que identificar el nominativo y el genitivo. Ahorita vamos a mencionar, así que no coman nada. Vamos a pasar con las siguientes reglas. Por ejemplo, la tercera regla es que el vocativo siempre va a estar igual en nominativo. Y por ejemplo, termina en us en su segunda declinación. Eso voy anotándolo porque ahorita vamos a ver primera declinación y cuando veamos la segunda declinación vamos a hacer las comparativas. Y en la siguiente regla hay que identificar que el dativo y el ablativo del plural siempre son iguales. Ok, esto es importante porque la partidura, la parte final de nuestra palabra, van a estar escritas con la misma terminación y va a ser un poco confuso tratar de identificar si es ablativo o si es dativo. Es ahí donde juega el papel muy importante, que es el contexto de la palabra. Por ejemplo, si decimos Martín se comió todas la papa, se entiende un poco confuso porque pues papa es singular, pero estás hablando de algo plural, todas la papa. Si hubiese dicho toda la papa, entonces se entiende que se comió todo un tubérculo, pero dice todas. El contexto indica que deben ser muchas papas. De esa manera debería decir todas las papas. Eso lo digo a la hora de traducirlo. En español tal vez no se entienda mucho o tal vez no lo comprendan, pero cuando hablamos de una traducción gramatical dentro del latín hay que identificar estos dos. Y vamos a verlos más adelante. Y la última regla que vamos a mencionar dentro de estas es que en los nombres neutros, o sea, si no es ni femenino ni masculino, tanto singular como plural, mantienen dentro de los tres casos iguales. Estos tres casos van a ser el nominativo, el acusativo y el vocativo. ¿Ok? En plural estos tres casos terminan en A. Estamos hablando que utilizamos nuestro propio idioma para hacer comparativas. Y vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, esta es el ejemplo de la primera declinación. Y la primera declinación se va a identificar en las siguientes partes. Por ejemplo, en singular, vamos a identificarlo en los casos que ya hemos mencionado: nominativo, genitivo, dativo
acusativo, vocativo y ablativo. Y vamos a utilizar la palabra que es un sustantivo, que es rosa. ¿Por qué rosa? Porque tanto en latín como en español, rosa se entiende. Pero para identificar si estamos hablando como si fuese un sustantivo, si fuese un verbo, si fuese un adjetivo, va a cambiar dependiendo de nuestros casos que hemos mencionado. Por ejemplo, en nominativo es rosa, en genitivo es rosae, también en dativo. En acusativo es rosam y en vocativo y ablativo, como mencionamos en la regla, terminan en a, o sea, rosa y rosa, como el nominal. ¿Ok? ¿Y cómo se compara esto? Por ejemplo, si identificamos nuestras terminaciones, cada una de estas terminaciones vamos a identificarlo como si fuesen nuestros artículos, o vamos a decirlo como adverbios. Por ejemplo, esto que está en rojo indica que si se traduciera en español debería aparecer de esta manera. Si dice rosa, en nominativo sería la rosa. Si dice rosae, en genitivo diría de la rosa. Si está en dativo sería para la rosa. Si es en acusativo sería a la rosa. Si es en vocativo sería o rosa. Acuérdense que vocativo es de llamada. Y si es en ablativo sería en la rosa, o dentro de la rosa, o a la rosa, pero considerando como si fuese un tiempo. Acuérdense que en el ablativo puede ser tiempo, lugar, distancia, etcétera, etcétera. Y quedaría más o menos así. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta que está en rojo en la parte del latín se llama disidencias. Las disidencias van a indicar en qué concepto vamos a tomar nuestro sustantivo. Si es en nominativo, va a terminar en a. Si es en genitivo, va a terminar en ae. Quiero que consideren esto muy importante, porque el genitivo y el nominativo van a indicar en qué declinación está, si es primera, segunda, tercera, cuarta, y en qué caso se van a encontrar. Esto solamente en singular, porque si lo hablamos en plural, tanto en los mismos casos, también vamos a tener algunas comparaciones. Por ejemplo, de esta manera, rosa, en nominativo sería rosae, en genitivo sería rosarum, en dativo rosis, en acusativo rosas, en vocativo rosae y en ablativo rosis. Ahora bien, el problema es este caso. Si notamos singular, genitivo es ae y nominativo es ae en plural. Y en vocativo también aparece como ae en plural, en singular como rosa. Ahora, ¿por qué? El detalle va a ser el siguiente. Nos va a confundir un poco al principio, pero lo importante es identificar el contexto. Por ejemplo, si dice la palabra rosae, pero está indicando, por ejemplo, que es una llamada, deberás saber que es un vocativo y no estamos hablando de genitivo singular. De esta manera identificaríamos las, de las, para las, a las, o en este caso se considera igual, y en las. Es como aumentarle una S. Bien, esta es la primera declinación. Les quería poner segunda declinaciones, pero nos llevaría bastante tiempo la explicación. Por ahora solamente quiero que comprendan esta parte.
Esta es la primera declinación del latín. Hay que tener en cuenta que se van a chocar algunas ideas del singular, del plural y en algunos casos. Pero la mejor forma de identificarlo es en el concepto del contexto, para saber si realmente vamos a identificar cierta oración. Ahora bien, hay que mencionar algunos detalles a la hora de esta declinación. Número 1. Del mismo modo que rosa, si una declinación, o sea, en todas las declinaciones, la palabra cuyo genitivo va a terminar en AE, siempre y cuando el nominativo termine con A. ¿Ok? El nominativo de todas las palabras en primera declinación van a terminar en A. ¿Ok? Ay, se me coló una comita por allá. Ignórenla. Es D. Entonces, siempre va a terminar en nominativo, va a terminar en A. En genitivo va a terminar en A. Esto en lo que viene siendo el singular. Y esto siempre se va a repetir en todas las palabras que sean femeninas, por ejemplo en este caso de rosa. 3. Todas las palabras que están en declinación, por ejemplo en el término femenino, siempre van a aparecer de esta manera, como los mencioné, excepto en palabras como nauta, íncola, poeta o agrícola. ¿Por qué? Porque estas, a pesar que terminen en A, son masculinos. Es el nauta, para ponerle un artículo en español para que sea un poco más comprensible, sería el nauta. Nauta quiere decir como navegante o marinero. Vamos a llamarlo navegante, porque por ejemplo la palabra astronauta quiere decir el que navega en las estrellas, y aeronauta pues el que navega en el aire. Poeta creo que es muy fácil de comprender qué significa, y en español también ponemos el artículo el para saber qué es masculino. Íncola, ¿qué es íncola? Es habitante. Se traduce de esa manera. Casi no hay palabras para llamarlo habitante, más bien es como pueblo. En griego es civis, pero en latín es íncola. Y agrícola creo que ya saben qué es. Lo utilizamos todavía en español, pero se traduce prácticamente como campesino. Esto que estoy mencionando, chicos, es vocabulario, así que vayan apuntándolo en su libreta con sus propias traducciones. Y para continuar, el número 4 es que algunas palabras que están en declinación, en esta declinación, en la primera, tienen su dativo y el dativo en plural y terminan en abus. ¿Qué es esto? Ahorita lo vamos a mencionar también, pero más adelante. Por ahora, esto quiero que lo vayan notando. En algunos casos, por ejemplo, ánima, en dativo y el dativo sería ánimos. Ánima. Ánima quiere decir alma, es mucho. Fámula, ¿se acuerdan que era fámula? Ofilia, esto también lo habíamos mencionado. Cerva, capra y equa. Vamos a hacer una cosa. Para que se ganen un sello extra, obviamente, póngame el significado de estas últimas palabras. Ánima ya dije que es alma. Es más, le doy la segunda. Filia es hija. ¿Pero qué significa fámula, cerva, capra y equa? Pónganme sus significados en español y les voy a poner un sello extra. Esto para el tercer paciente, ¿ok? Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta acá.
Es la primera declinación, todavía faltan 3 declinaciones más. En la siguiente clase voy a tratar de poner la segunda y la tercera para que vayamos haciéndolo un poco más rápido, porque pues el tema es muy largo y no quiero abarcar mucho en este caso, y los que vienen pues van a ser un poco más cortos y un poco más fáciles de comprender. Así que por ahora, chicos, espero que hayan tomado apuntes. Les dejo un vocabulario, chicos, para que vayan anotando nuevas palabras, y fíjense que se los pongo como con la última parte hay, que estoy indicando que su genitivo. Por ejemplo, eclesia es nominativo porque termina en a, y en su genitivo sería eclesiae. ¿Ok? Luego vamos a hablar sobre sus pronunciaciones. ¿Ok? Ahorita memorícenlo como eclesia y eclesiae para saber que estamos hablando de la primera declinación y que son palabras en femenino. En el examen les voy a poner tanto la palabra como tal en nominativo y su terminación en genitivo, para que ustedes me hagan unas tablas y así ustedes sepan qué tablas van a colocar. Cuando vean que terminan A, estoy hablando de la primera declinación en géneros femeninos, y así de esa manera vamos a terminar de llenar. ¿Ok? Pónganle pausa si les hace más tiempo para que copien ese vocabulario. Es un sello extra, chicos. También va a ser un sello extra, aparte del sello de apuntes. Por mi parte, chicos, sería todo por ahora. Siguiente clase vamos a ver segunda y tercera declinación. Así que estén pendientes de las siguientes clases y de sus actividades en el módulo. No se olviden enviarme apuntes en lo que vayamos a estar viendo, y espero tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta la siguiente.